día. Muy buenas noches, estimadas y estimados colegas. Vamos a dar inicio a la primera sesión que está destinado a orientarles acerca del desarrollo de las dos actividades programadas para la semana 1 de este módulo 2 del diplomado en estrategias de escritura académica. Por lo tanto, permítanme compartir mi pantalla. Bien, si en algún momento no se llegara a escuchar alguna situación o observar alguna indicación, alguna diapositiva, me lo hacen saber, por favor. Bien, entonces, dando inicio a las orientaciones para esta semana número 1, dedicadas a el desarrollo, construcción, redacción de párrafos, respetando siempre sus características, vamos a, permítanme un momentito, admitir a los que se están integrando. Muy bien. Vamos a ir directamente a aclarar el trabajo o las dos actividades que están programadas para esta semana. En este módulo 2 no hay en la plataforma virtual, como ustedes han podido observar, no existe un texto académico, ¿verdad? Un contenido conceptual desarrollado con títulos y subtítulos. Directamente nos pide desarrollar actividades donde ustedes tienen que poner en práctica lo aprendido en el módulo 1, que tiene que ver con la lectura y la escritura académica. Es decir, no puede haber escritura académica si antes ustedes no han entrenado la lectura de este tipo de textos. Entonces, una capacidad lleva a la otra. Cuanto más leamos textos académicos, más fácil será para nosotros poder redactar este tipo de escritura, ¿no? Este tipo de escritura académica. Por lo tanto, les recomiendo en todo momento que sea posible leer artículos científicos, ensayos breves, ensayos científicos, monografías y en el mejor de los casos tesis, ¿verdad? Uno al ver una tesis se da cuenta de que no es una situación, una actividad muy complicada. Había sido simplemente el producto de un trabajo de investigación que uno los reporta, los redacta de manera formal o académica. Por lo tanto, vamos a la primera actividad. Dice, escriba un breve ensayo de 5 párrafos, solo 5 párrafos. No admite esta actividad más párrafos sobre el tema que más les agrade. Y en todo caso, mejor si es un tema educativo. Pero para empezar esta primera semana, vamos a respetar lo que dice la consigna, lo que más les agrade. Ustedes quieren hablar de ciencia, hablen de ciencia. Quieren hablar de animales, hablen de ese tema. De deportes, de actualidad, de tecnología, lo que ustedes quieran. Lo importante es que entrenen su escritura académica. Seguramente muchos de ustedes ya observaron y escucharon el video que está programado en vez de un texto académico en esta primera semana. Es de un profesional español que nos habla cómo construir párrafos. Nos recomienda que los párrafos no deben ser demasiado largos, tampoco demasiado breves. Nos habla del espaciado, nos habla de la sangría. Uno de los dos se tiene que utilizar. No puede haber párrafos que llenen toda una página. Entonces el tamaño no tiene que ser ni muy breve ni muy largo. Solo en algunos casos donde se tenga que resaltar alguna idea importantísima, en ese caso se puede utilizar un párrafo, perdón, de una sola línea. Entonces les invito a que vean y observen y escuchen, perdón, nuevamente el video programado para esta primera semana, porque es muy importante. Incluso nos muestra en páginas digitales cómo se debería ver un párrafo, cómo separarlos y todo aquello, ¿verdad? Y posteriormente la actividad 2 para esta misma semana tiene relación con el producto o con la propuesta académica de transformación, ¿no? Entonces, y ese trabajo será presentado al final de este diplomado. Una vez terminados y aprobados los 5 módulos, ustedes podrán defender o presentar esta propuesta
académica de transformación, ¿verdad? Que realmente tiene que significar un cambio, no solamente en los papeles o en la computadora, en las hojas electrónicas, sino que en la vida real, en sus centros de educación, ya sea de educación regular, de educación alternativa y quizá también en el nivel superior. Bien. Entonces, el párrafo que ustedes deben redactar del tema libre, tienen que iniciarlo ya no más. Una de las recomendaciones que hemos dado en el primer módulo es que hay que lanzarse a la piscina, hay que redactar, porque si no iniciamos no va a haber cuándo. Lo primero que se debe hacer es elegir un tema, y ustedes saben eso, ¿no? Que es el primer momento, la pre-redacción. Hay que planificar la escritura, hacerse un breve esquemita, decir, a ver, voy a hablar de la pedagogía no directiva, digamos, ¿no? Porque me identifico con esa escritura. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a definir la pedagogía no directiva. Quiero ver las características que la pedagogía no directiva le pide al docente. Le pide autenticidad del docente. ¿Qué más le pide? Le pide empatía con los estudiantes. Entonces, agilizar con puntitos. Y que también le pide que el docente sienta una aceptación sincera, auténtica hacia sus estudiantes, aceptación altamente positiva. Entonces, así, de esta manera, yo voy planificando mi redacción. Puedo poner acá, por decirles, número 1, acá dentro del número 1, inciso A. De todo eso ustedes lo vieron en el módulo 1, en la planificación, cuando hicieron su bosquejo, ¿verdad? Hicieron su bosquejo y ahí es donde ustedes tuvieron que hacer una planificación para poder luego redactar su ensayo argumentativo. Ya tienen experiencia en esto. Y en base a esto desarrollamos. ¿Y qué les pide la actividad? Les pide 5 párrafos. Un párrafo de introducción, 3 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. En la introducción siempre iniciamos a nivel general y para aterrizar a lo específico. Si vamos a hablar, por decirles, del fútbol, entonces tenemos que hablar de todos los deportes. Podríamos decir, en la vida del ser humano existen diferentes actividades físicas, entre esas está el atletismo, el tenis, diferentes disciplinas, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo me dedicaré o centraré mi atención en el fútbol. Entonces ya estamos aterrizando de lo general hacia lo particular. Entonces, ahí va a estar nuestro párrafo de 4, 5, 6 líneas, no más, no muy extenso. Claro, no tiene que exceder las 10 líneas, mucho mejor. Y ya tendríamos nuestra introducción. Pero repito, ya debe estar planificada esta redacción. Entonces, como yo he decidido hablar de la pedagogía no directiva, entonces, de lo general voy a ir a lo particular. Puedo decir, por ejemplo, la historia, la educación ha sido una preocupación fundamental para todos los principalmente adultos que estaban a cargo de la educación de las nuevas generaciones. Y así voy desarrollando, ¿no? Y es bueno utilizar conectores, es decir, coma, tal cosa, ¿no? Claro. Por consiguiente, y así, mejor si utilizamos puntos seguidos, todo aquello, para que nuestra idea se sienta mucho más clara, sea más coherente, más concisa y directa, que no haya confusión. Y dentro de todas las pedagogías, dentro de todas las pedagogías
o tipos de pedagogías o tendencias pedagógicas, se encuentra la pedagogía ya he aterrizado a mi tema, al tema que he elegido. Entonces, mi párrafo introductorio cumple su misión. Dice de qué voy a hablar. De tantas pedagogías existentes, ¿qué me va a ocupar en este mini ensayo? Estos espacios hay que arreglar después, ¿verdad? Bien, el párrafo introductorio ya está. Ahora ya saben que aquí se puede dejar una sangría. Y si no quieren esa sangría, que aquí empezaríamos. Entonces, ¿qué opción nos da? El espacial, ¿verdad? En la consigna, en las consignas de la actividad está el tipo de letra, Arial 11, también el espaciado 1.5, todos esos detalles, por favor, tomen en cuenta en un documento Word. Entonces, si no queremos utilizar la sangría, el espacio, para la entradita del nuevo párrafo, un espaciado, dice, ¿no? Un espacio así. Esas dos opciones. Por el espacio de mi diapositiva, yo prefiero utilizar en este caso la sangría. Y los conectores, no se olviden, por favor. Entonces podríamos decir que en mi planificación he dicho que voy a hablar de la autenticidad, de la empatía y la aceptación, ¿verdad? Entonces, puedo decir, por un lado, la pedagogía no directiva, todo eso voy a desarrollar, ¿no? La pedagogía no directiva pide, exige, sugiere que, perdón, se me fue el cursor, pide, sugiere, exige que el docente sea auténtico, se muestre auténtico y no muestre una máscara a sus estudiantes. Por lo tanto, aquí podemos colocar, ¿no? Por consiguiente, en relación a esto, Carl Roger, podemos decir, podemos apoyarnos en los libros, ¿no? Señala lo siguiente. Y acá podemos introducir una cita textual. Ya ustedes aprendido en la módulo 1, son menos de 40 palabras o máximo 40 palabras, entre comillas, el autor acá, entre paréntesis, Rogers, por decir, no recuerdo muy bien el año, por decir que es 1990. Ya, listo. Y eso tiene que estar en la bibliografía final, ¿verdad? O un parafraseado, donde ustedes puedan, en sus palabras, explicar lo que dice este autor, apoyándose siempre en citas textuales del tipo que ustedes hayan elegido, directo, indirecto, con 40 o menos palabras, o más de 40 palabras, donde no se utilizan las comillas, pero sí se utiliza la referencia, ¿no? Se pone el apellido y el año de la publicación. Siempre utilizando los conectores, podríamos decir, por otro lado, o el más adecuado. Recuerden que este es el primer intento de mi ensayo, entonces no tiene que ser perfecto, tengo que perfeccionar. Por otro lado, la pedagogía no directiva pide al docente que sea empático, porque tiene que sentir las inquietudes de sus estudiantes, así como lo afirma tal persona, ¿no? Tal autor. Y ahí utilizan otra cita textual o un parafraseo, ¿no? Es decir, una explicación de lo que dijo un autor en sus palabras. Y desarrollarán unas 4 o 5 líneas. Más vale calidad que cantidad, ¿verdad? Y yo les pediría que para poder revisar mejor sus trabajos no se excedan de una página o una página y media en sus ensayos. Hasta 2 páginas suficientes. Mejor si lo hacen en una sola página. De todos modos, tal vez por el tamaño de letra les va a exigir un poco más, pero lo ideal sería una página y media o 2 máximo. No,
no se requiere más para la práctica de la redacción, más cantidad, sino calidad. Posteriormente, un tercer párrafo, podríamos, luego de dejar una sangría, perdón, aquí estuve admitiendo a un colega, entonces, otra vez el cursor. Además, los conectores son muy importantes, son fundamentales. Además, la tercera cualidad del docente llega a ser que éste acepte incondicionalmente a sus estudiantes. Llegue a apreciar, ¿verdad? Y así vamos. Así como lo dice tal persona. Entonces, otra cita textual podríamos utilizar en este lugar. No se olviden siempre referenciar para evitar el plagio, poner el autor, ponemos el apellido y el arte. Y ustedes también aprendieron cómo referenciar cuando se trata de un texto digital, un texto virtual de internet, ¿verdad? Y ya están sus 3 párrafos. Traten de dividir su tema en 3 partes para poder desarrollar cada idea principal en cada párrafo. No tiene que haber 2 ideas principales en los párrafos. Para esto hay que dividir en un nuevo párrafo. Entonces, traten de hablar de 3 ideas principales acerca de su tema, para que tengan en su desarrollo 3 párrafos. Y es recomendable para el párrafo final de su ensayo, o como se dice, la última parte, el último párrafo, que es la conclusión, ¿verdad? Dejamos sangría y decimos, el conector favorito es finalmente. ¿No les gusta finalmente? En conclusión. En suma, para terminar, pueden utilizar. Pero finalmente es bastante requerido por la redacción, porque realmente nos dice, aquí quiero ser. Finalmente, estamos en condiciones de afirmar que la pedagogía directiva persigue el autoaprendizaje. Y para que el estudiante pueda llegar al autoaprendizaje, se requiere que su docente sea auténtico, sea empático y sea una persona que lo acepta incondicionalmente, de forma positiva, esperando siempre lo mejor de su educante. Listo, ¿no? Así brevemente. Ustedes le pueden dar cuerpo posteriormente a su ensayo, le pueden poner título, decirles ya siglo XXI. Perfecto. Entonces, de esa manera ustedes pueden desarrollar su ensayo de una manera sencilla, ¿verdad? Aquí, disculpas por estos espacios. Simplemente quiero que se resalte los conectores. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, está punto y coma, no los comimos, espacio, es decir, un conector. Para que resalte le vamos a poner amarillo. Acá tenemos otro conector por un lado. Por otro lado, acá tenemos otro conector. Por consiguiente, puede estar en medio del párrafo mucho mejor. Los conectores nos ayudan a que las ideas estén mucho más claras, sean coherentes y estén cohesionadas las ideas, ¿verdad? Ahí está. Nuestro ensayo así de breve. Les sugiero nuevamente que sea de una sola página su ensayo, máximo 1,5 páginas para tener calidad más que cantidad. Bien, entonces, de esta manera terminaríamos nuestro ensayo. Vamos a la actividad número 2. He intentado agrandar esta diapositiva, esta presentación, este cuadro, pero está ilegible. Voy a pedir a nuestras autoridades que vuelvan a enviar esto como material
porque esto no lo hacemos nosotros, lo hace el contenidista de la Universidad Pedagógica desde Sucre, por lo tanto, posiblemente se les escapó. Y cuando quise abrir los materiales, todo aquello, este cuadrito está ilegible. Aquí yo entiendo problemas o problemáticas. Acá causas, efectos, ¿verdad? En la primera, segunda y tercera columnas grandes. En las columnas pequeñas no he logrado visibilizar las palabras que están acá. Más o menos saqué deduje algo, pero no está del todo claro. Entonces, como no va a ser culpa de ustedes ni la mía, yo les voy a pedir que hagan un cuadrito con 3 columnas, si es que antes, durante esta semana, no les yo proporciono el verdadero cuadro legible. Entonces, ustedes hagan con problemáticas, con causas, efectos y nada más. Posteriormente, digan, número 2, van a realizar el análisis y la priorización del problema. Van a justificar por qué han elegido. Por decirles acá, falta de ortografía, baja producción literaria, por decirles. Y así, 3 problemáticas suficientes, no se ahoguen con muchas actividades, 3 o 4 a lo mucho, y luego elijan una de esas actividades. ¿Cuál piensan que es la más adecuada para que ustedes puedan terminarla al finalizar este diplomado, los 5 módulos? Esta parte, la actividad 2, es parte de la propuesta que ustedes tienen que defender. Es como su monografía, su tesina de fin de diplomado. Entonces ya lo están avanzando. Eso es muy bueno. Entonces, en base a estas fichas, en base a esta guía que tienen en el módulo 1, esto que ustedes lo llenaron con su anterior docente, en base a esto ustedes tienen que extraer acá problemáticas detectadas. 3. ¿Qué causas posibles son para estos problemas o estas problemáticas? ¿Qué efectos tienen en nuestra unidad educativa, centro de educación alternativa o educación superior, donde ustedes trabajan? Entonces, estas fichas que ustedes hicieron en el primer módulo, en la semana 5, no están de más, son parte. Y de estas ustedes van a poder acá colocar sus 3 o 4 problemas, sus causas, sus efectos. Esto sí vamos a lograr conseguir. Yo voy a enviarles un audio explicándoles qué tienen que llenar acá. Pero si no logramos hacerlo, solamente estas 3 columnas. Problemas, 3 o 4, causas, efectos. Planteamiento del problema. Tienen que redactar un problema, ¿verdad? En base a eso van a poder avanzar toda su propuesta académica de transformación. Y finalmente, evidencias de la aplicación de los instrumentos. Simplemente es esto. De estas técnicas que ustedes han utilizado, círculo de reflexión, la escucha, encuestas, entrevistas que han hecho con sus estudiantes, director, maestros y padres de familia, que ustedes lo han hecho en esta ficha, pruebas de que ustedes han desarrollado estas actividades. Círculo de reflexión, una fotografía, por decirles. Están ahí los estudiantes charlando con el profesor, dialogando. Con el director, le escucha, una entrevista, una fotografía tal vez con el director habla. Entre maestros, por ahí hicieron una encuesta, entonces ustedes realizando la encuesta, alguna imagen, alguna prueba. Si no tienen fotografías, si no tienen videos, no, video es muy pesado, ¿no? Si no hay fotografías, por lo menos una entrevista firmada, una encuesta sellada por el director, algo así, ¿no? Algunas pruebas que digan que ustedes sí o sí han aplicado estas técnicas, círculo de reflexión y otras. Bien, antes que nos corte Zoom, les quiero decir, si es muy necesario algunas dudas que aclarar, entonces me lo hacen saber por WhatsApp y podemos volver a conectarnos con el mismo enlace. Bien, entonces, en esta actividad donde dice, esto es lo que tienen que desarrollar, ¿verdad? Para la actividad 2, copiar este cuadrito y responder a la 2, 3 y 4. Son 4 cosas en la actividad 2 para su producto académico de transformación. En base a lo que hicieron en el primer módulo y en el número 3, si mal no recuerdo, acá sí, planteamiento del problema. En base al tema elegido, a la problemática elegida, ustedes tienen que redactar su problema. Así, con números rojitos,
la debilidad, la dificultad o limitación encontrada. Baja ortografía, baja producción literaria, ¿verdad? En práctica de transformar, ahí están los recursos. Digamos que no hay buen manejo en los recursos de Moodle, como en este ejemplo, ahí está de color celeste. Elementos relacionados al diplomado, desarrollo de actividades de la modalidad. Esto es más adecuado para el diplomado en estrategias o técnicas, ¿verdad? Uso de tecnología educativa. Y el lugar, unidad educativa, Juancito Pinto, de tal localidad, de tal ciudad, de tal población, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que nos corresponde desarrollar. Muy bien, no sé si todavía me logran escuchar o ya se cortó la transmisión. Seguimos aquí. Se escucha, licenciado. Muchas gracias. Les cuento que en mi pantalla desapareció. Ya no voy a poner dejar de presentar. A ver, un momentito. Y aquí vamos a parar la grabación para que mi equipo